nos vamos a pelear con Gabriel, ya hicimos un acuerdo fuera de cámaras. Bueno, el alcance del acuerdo es por Vamos a ver cuánto proyecto dura. en ¿Cuáles son las primeras impresiones del trabajo que están haciendo en la comisión? Es un presupuesto que parte del gasto del año pasado, del mismo nivel de gasto del año pasado, que fue muy criticado por el gobierno y por el Frente Amplio como un carnaval electoral, y sobre ese presupuesto se le agregan, es un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares, se le agregan 140 millones de dólares más, es decir, crece el presupuesto público, pero todo se mantiene más o menos igual, es decir, no hay un gran reordenamiento del gasto público para canalizarlo a las grandes prioridades que creo que todos los uruguayos compartimos en la campaña electoral, como es la infancia, la adolescencia, la salud y la seguridad. Es decir, digamos que no hay un gran reordenamiento, es decir, se reparte esos 140 millones de dólares que son casi la nada comparado con la gran masa de recursos que es el Estado en estas prioridades, pero no hay una gran reestructura del gasto. Es decir, yo esperaba más, esperaba que realmente hubiera un mayor compromiso del gasto público hacia estas prioridades. Pero entonces hay más gasto hacia adelante también, y ese más gasto hay que financiarlo primero con más impuestos, con nuevos impuestos, incumpliendo un planteo de la campaña electoral, una promesa del candidato a presidente Orsi. Después, un financiamiento también de ese gasto con algo que ha pasado desapercibido, que me parece muy importante. En el presupuesto, si ustedes miran, y lo explicó el ministro, no solamente hay 600 millones de dólares de nuevos impuestos, sino que también nos dicen que la DGI va a tener la capacidad, por más eficiencia, de poder extraer de los impuestos ya existentes más de 650 millones de dólares más. Es una suerte de DGI súper eficiente que va a financiar el gasto con esas nuevas capacidades y además un endeudamiento muy importante. Es decir, el Frente Amplio y O'Donnell nos están diciendo que van a endeudar a los uruguayos en 15.000 millones de dólares más. No sé con cuál Gurméndez quedarme, si el del inicio, el de los primeros 30 segundos, o el de después, ¿no? El de la prudencia, hay que esperar, hay que analizar, que vengan los incisos para tomar luego una decisión, o el Gurméndez que dinamita el presupuesto en 30 segundos siguientes. Entonces, yo me quiero quedar con el primer Gurméndez, que es un hombre de Estado, que es un hombre con una larga trayectoria, que es muy estudioso, más allá de las diferencias. La primera diferencia que tengo con Gurméndez es que es un hombre liberal en materia económica y en materia política, y eso no es juzgable, está muy bien que así sea, pero tenemos una lente diferente con la cual vemos los fenómenos políticos y la situación del Estado Nacional, esa es la verdad. Pero también empezamos con Gurméndez un proceso de alguna manera de autocrítica del gobierno de la coalición republicana, porque Gurméndez acaba de decir que el gasto fue excesivo en el periodo pasado. La construcción presupuestal del gobierno del doctor Lacalle, del cual él participó, las rendiciones de cuentas y sobre todo el último año, tuvo un nivel altísimo de gasto que él está señalando y reconociendo, porque cuando está cuestionando por qué el Frente Amplio asume como línea base lo ejecutado en el 2024, está diciendo que ese presupuesto estuvo inflado. ¿Por qué nosotros hablábamos de carnaval electoral el último año y lo seguimos sosteniendo? Porque claro, se engordó ese presupuesto en el año de la elección nacional. ¿Y por qué reconocemos justamente esa línea de base del 2024? Porque el problema tiene y tuvo, porque tuvo un origen, todo tiene un origen, un conjunto de situaciones dolorosas para el país: pobreza infantil, déficit fiscal, índices de violencia como nunca vio el Uruguay en materia de homicidios, que hacen al Estado uruguayo y al nuevo gobierno colocar recursos para fortalecer programas. Habían programas que no estaban financiados, por ejemplo en el MIDES. Por eso al MIDES y al INAU se le reconocen programas que ya estaban en ejecución en el 2025. Entonces, yo creo que es un presupuesto equilibrado, creo que es un presupuesto prudente, creo que es un presupuesto que tiene un altísimo impacto social en lo que va a ser sus consecuencias después de su votación, y estoy muy satisfecho por la discusión que se está dando, no solamente en esta mesa, sino a nivel genérico, porque acá en ningún momento la oposición, como dijo el ingeniero Gurméndez, está discutiendo la orientación de los recursos públicos. Nadie discute el énfasis sobre infancia, nadie discute los énfasis sobre seguridad, vivienda, trabajo. ¿Qué es lo que discute Gurméndez y la oposición? Lo que dijo Yamandu Gorsi, lo que dijo Valcorba, lo que dijo O'Donnell, el impuesto a Temu, que todos sabemos que no le mueve la aguja absolutamente a nadie. Defienden las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares. Defiende que no se grave
la ganancia del capital en el extranjero, capaz que hay algún interés particular de algunos actores de la política nacional, yo no lo sé, pero en ningún momento se está cuestionando el eje que vertebra el presupuesto quinquenal. Por lo tanto, yo creo que vamos a hacer un acuerdo. El Uruguay, si capta estas inversiones y genera este crecimiento y atrae gente que venga a radicarse al país, es porque tiene ciertas reglas de juego estables. Estos cambios no es que favorezcan a las multinacionales, que nosotros defendemos a las multinacionales. Yo lo que defiendo es que con estos cambios tributarios podemos afectar la capacidad de generar trabajos y trabajos de calidad de una cantidad de compatriotas nuestros que viven de estas inversiones, no solamente en las zonas francas. O sea, fíjense que el Uruguay había comprometido que no iba a cambiar las reglas de juego impositivas a estos capitales que vienen y había decidido incentivar que vinieran al Uruguay con una suerte de vacación tributaria, una cantidad de gente que se instaló en el Uruguay, argentinos, que ahora les cambian las reglas de juego, y eso, el impacto no es solamente el impacto de que le cobrás impuestos a empresas multinacionales, que además O'Donnell dice que es neutral, y eso no es cierto, pero no importa, es el efecto económico sobre los uruguayos de a pie, ¿sí?, que podemos eventualmente poner en riesgo la generación de nuevos empleos o perder trabajos. Es decir, ustedes ven esas torres enormes que hay en Montevideo, en Maldonado, de profesionales, muchachos jóvenes que trabajan administrando patrimonios, haciendo trabajos en las zonas francas. Yo no quiero afectar el trabajo de esa gente. O sea, nosotros no estamos defendiendo multinacionales, estamos defendiendo y estamos del lado del trabajo de los uruguayos. Y ese es un tema central, pero perdón, porque además se acompaña con medidas como, por ejemplo, la eliminación del secreto bancario sin intervención de un juez. Es realmente afectar una regla, primero un derecho consagrado en la Constitución a la intimidad, a la privacidad de nuestras familias. Es decir, el Estado uruguayo, con esa voracidad, rompe el fuero íntimo de lo que es nuestro ámbito privado y sin la intervención de un juez ahora se van a poder meter en nuestras cuentas. A ver, es como si el Pacha Sánchez un día te lo encuentres sin tu permiso instalado en el living de tu casa, revisando todas tus cuentas, a ver en dónde gastás. No trabajan DGI. Porque no solamente el Pacha Sánchez nos dice... Pero no trabajan DGI. Lo que pasa es que es un funcionario político. Méndez es diputado del departamento de Maldonado. Lo primero que quiero decir es que el presupuesto no viene en una caja con una amonia. O sea, entra abierto y va a salir diferente a como entró, porque hay una necesidad estratégica no solamente de conseguir los 2 votos que faltan, sino de mejorarlo. Ustedes saben que nosotros hablamos con los empresarios y con los sindicatos. Y saben que hay actores de la oposición que en el departamento de Maldonado están alentando y hablando de éxodo fiscal. No hay cosa más irresponsable en la actividad política, en una situación como la que vive el Uruguay de déficit y de alto endeudamiento, que los actores del sistema político estén fomentando este tipo de discursos que dañan la economía. ¿Quiénes? Actores de la política. Lo dijo el propio O'Donnell en la versión taquigráfica, no refiriéndose a Maldonado, pero sí refiriéndose a que es mucho más dañino este tipo de discursos que las medidas que eventualmente se puedan aprobar o no en el presupuesto quinquenal. ¿Qué es lo que está alentando la oposición? Es una pregunta retórica. ¿Que nos vayamos de los acuerdos de la OCDE? ¿Estamos planteando que en el Uruguay no existan prácticas que generen mayores niveles de transparencia? Porque esto que está planificado con el artículo 635 vinculado al intercambio de información bancaria, al levantamiento del secreto bancario, lo viene planteando la OCDE desde el año 2020. ¿Y saben qué hizo el gobierno del doctor Lacalle, del cual Gurméndez participaba? Absolutamente nada. Por diferentes circunstancias. No habla estrictamente del levantamiento pleno. No, el secreto bancario habla de flexibilización. Pero es una recomendación que hacen. Y el Uruguay tiene que poder, si se afilia a pactos internacionales, poder mínimamente cumplir. Entonces, o cumplís o no cumplís. O cumplís o sos un paraíso fiscal. O volvés a las listas grises. ¿Qué es lo que está planteando la oposición cuando dice no queremos que se vote o que prospere el artículo 635 o el 702 de cual hablaba el diputado Gurméndez? ¿Que nos vayamos de esos acuerdos internacionales? ¿Que la DGI no sea más eficaz en su fiscalización? ¿De qué estamos hablando? Pero ustedes no entienden. Además, otra cosa, tenemos la apertura para terminar, porque él habló mucho tiempo, la apertura de poder discutirlo. Capaz que se puede mejorar la redacción, ¿por qué no? Pero si estamos con esas posiciones monolíticas, donde los demonios están de este lado y los ángeles están del otro,
realmente va a ser inconducente la discusión política. Mi rol es el de la articulación también en la presidencia de la comisión. Por eso decía que yo no me voy a pelear con Gurméndez, porque yo quiero poder acordar algunas cosas con Gurméndez. Pero realmente me genera mucha suspicacia saber por qué no se quiere que el Uruguay tenga prácticas mucho más transparentes en este sentido, que además van en línea, para terminar, con la ley 19.494. ¿Saben cómo se llama esa ley? Es la ley de estándares internacionales en la transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿No queremos este tipo de prácticas en el Uruguay? Pero que un actor político pueda levantar el secreto bancario puede correr el riesgo de que lo haga de manera discrecional y en última instancia terminar afectando la confianza del sistema financiero. La discusión que pone el periodismo razonablemente y la oposición es que se saca a un actor central que es el Poder Judicial, del medio. ¿Por qué se saca? Porque la recomendación que hace la OCDE, porque es una garantía, siempre el Poder Judicial en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas es una garantía sin ningún tipo de dudas. Acá hay una recomendación que habla que los tiempos con la intervención en este tipo de operaciones que hace el Poder Judicial son excesivos, son de 90 días y pueden entorpecer un proceso de auditoría que se inicia entonces. Pero eso es un punto distinto. Los reclamos, y ahí me gustaría detenerme, las sugerencias de la OCDE van en agilizar los procesos burocráticos para que los tiempos justamente se desarrollen en plazos más pequeños. Sugieren concretamente sacar al Poder Judicial para que eso no suceda y prosperan las auditorías. Pero yo quiero hacer un planteo concreto. Ese artículo, como el resto, no está cerrado. Bien. Entonces no hay una discusión cerrada a lo bonzo, ¿no? De ninguna manera. Tal vez podemos llegar a un acuerdo sobre el final del presupuesto y modificarlo. Hay un tema aquí como de apuro que cambia las reglas de juego que me parece que afecta, como dijimos, todo este tema de empleo. Y cambiando el tema que me parece bien importante, lo que este presupuesto no tiene es que este país está muy caro. Este es un país que le falta competitividad. Lo que esperábamos nosotros, porque lo habíamos escuchado a O'Donnell, lo hemos leído a O'Donnell en sus libros, él había anunciado, es que este presupuesto no tiene medidas para abaratar el costo de vida a los uruguayos y hacernos más competitivos para crecer hacia afuera. Es decir, el presupuesto no agrega elementos que nos permitan también apuntalar ese crecimiento. Sale de la discusión del articulado Gurméndez en este tema porque no le conviene. Porque en realidad una cosa que nos faltó decir o poner sobre la mesa es la reputación internacional del Uruguay con la cual se han golpeado el pecho históricamente. Es que por eso no duerme O'Donnell. Si nosotros no avanzamos en este tema... Por eso O'Donnell no dormía, Gabriel, te pido que me dejes hablar. Si nosotros no avanzamos en este tipo de modificaciones, como las que están planteadas en el presupuesto, perdemos la categoría de jurisdicción cumplidora para la OCDE. Entonces, insisto, este es el planteo que trae el diputado Gurméndez, que fue un hombre de Estado, que fue ministro, que presidió una empresa pública, que es legislador, que fue candidato a la presidencia de la República. ¿Esas son las respuestas que esperamos de un sistema político que se dice serio? Yo creo que no. Yo creo que no. Perdón, y otra cosa, conceptualmente cualquier impuesto tiene... Cualquier impuesto desde el punto de vista conceptual, en términos económicos, pretende recaudar, salvo que Gurméndez tenga una concepción distinta de cómo funcionan los impuestos. Y otra cosa, déjame terminar. Entonces, el gobierno que no hizo absolutamente nada con las medidas de frontera viene a reclamarle al Uruguay que está caro. Cuando tuvimos un equipo económico que se sentó en el departamento más alejado del Uruguay, que es Artigas, para justamente anunciar una serie de medidas que van en beneficio de la gente que vive en el litoral, y habla Gurméndez de la pasta de dientes. ¿De verdad estamos discutiendo este tipo de cosas? ¿Cómo se va a lograr la mayor eficiencia en la DGI y qué impuestos van a ser los que van a recaudar más? No, nosotros lo que estamos pretendiendo es que la DGI vuelva a los guarismos de recaudación del año 2019, que por diferentes circunstancias vinculadas a la pandemia, por ejemplo, se discontinuaron. Estamos hablando de mejorar los procesos de eficiencia administrativa y de fiscalización de un organismo del Estado que es fundamental y que pretende recaudar recuperar el 0,75 del producto. Bueno, son medidas que hay que preguntarle al equipo económico. El 0,75. No conozco los procesos administrativos. No saben eso. ¿Y ponerse lentes negros y salir? No, de ningún eso no. Eso es caricaturizar una realidad que no existe. ¿Pero cómo lo van a hacer? Hace años que el ministro de Economía, si ustedes leen la versión taquigráfica, hace los planteos globales, después la instrumentación dependerá exclusivamente de la Dirección General de Impositivas. Pero hay una situación que viene vinculada y que alienta naturalmente e impulsa el crecimiento económico que no solamente se para sobre lo que pueda hacer la DGI. Estamos impulsando el desempapelamiento del Estado. Está bien, pero ahí estamos hay un transformando foco, la dirección de zonas francas. Está bien, pero ahí hay un foco, hay una evaluación, una promesa de que va a subir la recaudación por ese lado. Me gustaría saber cómo y en qué impuesto. No hay una promesa. Es magia, Leo. Perdón, es magia. No sé si querés que te la conteste Gurméndez o yo. Sino que Gurméndez conteste, que seguramente es el hacedor del presupuesto.
Lo que yo digo es, hay herramientas que se van a utilizar en pro de conseguir ese objetivo. Más de 600 millones de dólares. El ministro planteó concretamente, y ustedes lo pueden leer en la versión taquigráfica, de la manera en la cual se va a instrumentar es responsabilidad de cada una de las instituciones. Además de cuidar la inflación, además de cuidar el gasto público, la calidad del gasto público, yo en eso estoy de acuerdo con Gabriel. ¿Cómo no? Hay que cuidar. A nosotros nos importa la calidad del gasto. Y, por supuesto, mantener las previsiones vinculadas al déficit, que es muy importante.